Listo. El nombre real de la charla en realidad era Software Libre para Investigación, una muy, pero muy breve introducción. Realmente ustedes se van a dar cuenta a lo largo de la presentación que es todo un universo. Entonces, antes de empezar, quería saludarlos cordialmente, fraternalmente. Como ya Sergio en la presentación dijo, ¿no? Yo también soy molinero. Pasé 5 maravillosos años allá en la agraria, en la Facultad de Ciencias, yay, ingeniería ambiental. Y bueno, quería saludarlos y en estos tiempos un poco complicados, así de la nueva normalidad, ¿no? Quería desearles que ustedes y sus familias se encuentren bien y que aprovechemos ese tiempito para conversar un poquito más, ¿no? Y bueno, eso es todo, que estén bien. Ahora empezamos la charla, ¿no? Entonces, yo actualmente soy alumno de doctorado en el Instituto de Astronomía, Geofísica y Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Sao Paulo. Mi foco de investigación es el trabajo como elemento de calidad del aire, ¿no? Y lo que realmente trabajamos es tratar de pronosticar, ¿no? ¿Cuál será la concentración en un tiempo y un lugar determinado? Entonces, hay un mapita ahí de los modelos que trabajamos, temporales de concentración de monóxido de carbono, ¿no? Y entonces, en todo ese trabajo, siempre está el análisis de datos atmosféricos y la visualización de esta información. Siempre en la investigación que desarrollamos, siempre está presente eso, ¿no? El análisis de datos, que sean meteorológicos y datos de poluentes, ¿no? Y la visualización de esa información. Y todo eso lo desarrollamos con software libre. Ahora, por medios logísticos, no puedo ver sus reacciones, pero espero que haya capturado su atención y estén pegados al monitor con todos sus sentidos para aprender un poco más sobre software libre, ¿no? Entonces, ¿qué es un software libre? Es un software cuyo código fuente puede ser estudiado, modificado y utilizado libremente con cualquier fin y redistribuido con cambios y o mejoras o sin ellas. En otras palabras, es un software que tú tienes acceso completo. Puedes ver su código de fuente y si puedes mejorarlo y compartirlo sin ningún problema legal, ¿no? O sea, no hay ningún problema de copyright, no hay nada de eso de pirateado. Simplemente tú puedes compartirlo y no hay ningún problema, ¿no? Esta información es de Wikipedia. Y ahora, este es software libre, ¿no? ¿Y qué más? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, el objetivo de esta presentación es responder 3 preguntas. La primera es, ¿cuáles son los software libres más utilizados en la investigación, en el campo académico? La segunda es, ¿cuáles son los pros y sus contras? Y la tercera es, ¿por qué son tan importantes en el ámbito académico para la investigación? ¿No? Al final de esta presentación, espero que por lo menos podamos responder estas 3 preguntas. Entonces, software libre más utilizados en la investigación. Aquí una pequeña introducción sería así como cuál es el ciclo de vida de una investigación, ¿no? Usualmente nosotros trabajamos con el método científico, ¿no? O sea, tenemos un problema, desarrollamos una hipótesis, planteamos unos objetivos y para llegar a cada uno de esos objetivos planteamos una metodología. Desarrollamos esa metodología y al final vamos a tener un insight, ¿no? Un nuevo conocimiento, una respuesta hacia ese problema. Y entonces, es en la metodología donde usualmente vamos a utilizar los software libres, ¿no? O en todo caso, en algunos casos también puede ser los software comerciales, ¿no? O sea, en la metodología usualmente requiere hacer un experimento, ¿no? Y ese experimento nos va a arrojar resultados, nos va a arrojar datos. Esos datos son analizados y se pueden hacer unos cálculos. Después, uno tiene que resumir esos resultados, esa información a través de una figura o una tabla, ¿no? Entonces hay que visualizar esos resultados. Y una vez que ya tienes estas figuras, estas tablas, uno puede reportar todo el proceso, sus conclusiones, sus insights, su metodología, para que otras personas puedan entenderla y reproducirla, ¿no? Y entonces este reporte usualmente viene a ser el desarrollo de tu tesis, de tu disertación, publicar un artículo científico o hasta presentar un póster, ¿no? Y entonces son en estas 3 partes en donde más se usan los software, ¿no? Calcular, analizar resultados, visualizar resultados y reportar tu información.
Entonces vamos a ver qué software libre se usan en cada una de esas etapas, ¿no? Entonces, analizar resultados. Microsoft Excel. Es el software que casi siempre utilizamos para hacer nuestras análisis de resultados, ¿no? Calculamos nuestras medias, moda, división estándar, tenemos nuestras tablitas. Algunas veces ya para los usuarios de Excel más avanzados en sus tablas dinámicas, ¿no? Hasta pueden hacer, hay cierta programación en macros también en Excel bastante interesante, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que cuando empecé en la agraria, uno tiene que hacer el curso de propedéutico, ¿no? Y también ahí te dan una introducción a Microsoft Excel, ¿no? Y uno lo empieza a usar también, es muy popular en los laboratorios de física, ¿no? Y en los de química, para hacer tus series temporales y tus reacciones lineales, ¿no? Y bueno, el equivalente en software libre es el LibreOffice Calc, que es una versión bien similar al Excel. Ahí tiene sus bastantes similitudes. Sin embargo, personalmente yo trabajo, prefiero, si tengo que, yo no tengo Excel, yo trabajo con Linux. Entonces, entre utilizar LibreOffice, yo prefiero usar Google Sheet. Y ahora, aquí este ejemplo es importante porque aquí hay una gran diferencia, ¿no? Software gratuito no es software libre. Por ejemplo, el LibreOffice, tú consigues tener el código de fuente, tú puedes modificarlo y puedes compartirlo y no pasa nada. Sin embargo, Google Sheet, si bien es un software gratuito que viene con tu cuenta de Gmail, tú no tienes acceso a su código de fuente, ¿no? Y tampoco puedes modificarlo porque podrías tener algunos problemas legales, ¿no? Entonces, software libre es diferente a software gratuito. Y ahora, un paréntesis personal. Eh, Personalmente, creo que entre usar LibreOffice y Google Drive, yo realmente prefiero el Google Drive, más que nada por esa capacidad de compartir documentos, ¿no? Y también lo veo más cercano a Microsoft Office. Fin de paréntesis personal. Y ahora ustedes deben estar así en sus casas, ¿no? Así diciendo, ya lo sabía, que más hablar de Excel, tengo problemas más grandes que Excel puede resolver, ¿no? Entonces, bueno, y es verdad, ¿no? A veces tenemos problemas que requieren de armas más pesadas, ¿no? O sea, de software más rigurosos. Por ejemplo, si quieres hacer tus pruebas de hipótesis, pruebas de significancia, usas tu Minitab. Es más, yo recuerdo que mi primera aproximación con Minitab fue en las clases de estadística del área. O si no ves, te quieres hacer métodos estadísticos mucho más avanzados como análisis factorial o análisis de componentes principales, ¿no? Entonces tú usas tu SPS. O si no, a veces estás trabajando con programación, métodos numéricos, ¿no? Algunos Rubén Qt, así, Newton Raphson, y trabajas con MATLAB, ¿no? Bueno, volviendo a la área otra vez más, también cuando estaba llevando métodos numéricos 2 fue mi primera aproximación a MATLAB. Era para implementar el método de Newton Raphson, me acuerdo ahí, para hacer iteraciones. O si no, también tenemos otros problemas porque trabajamos con datos diferentes, que no son datos tabulares, ¿no? No son, a veces son datos geográficos, como shapefiles, ¿no? Entonces necesitamos trabajar con ArcGIS para hacer resolver problemas de información geográfica, ¿no? O si no, también a veces tenemos que hacer planos, mapas, usamos el AutoCAD. Y otra vez, también necesitamos un software que nos permita hacer ilustraciones para cierta publicidad o editar nuestras propias imágenes de nuestros resultados, ¿no? Entonces usamos Illustrator. Ahora, pero yo le garantizo que para cada software comercial existe un sabor similar a los en software libre a los software comerciales, ¿no? Por ejemplo, el equivalente de ArcGIS es QuantumGIS o QGIS. De AutoCAD está QCAD, de Illustrator está Inkscape, ¿no? Y tengo la seguridad que hay para todos los sabores vas a encontrar un software libre que haga lo mismo, ¿no? Y ahora, a veces se puede pensar que el software comercial es mejor el software libre, ¿no? Y no siempre es el caso. Por ejemplo, tengo colegas que trabajan en el área de información geográfica, ¿no? Que prefieren el QuantumGIS al ArcGIS, ¿no? Y bueno, acá están los nombres para decir que lo quieren googlear y darle una prueba, ¿no?
Y ahora, ¿qué pasa si yo les digo que no es necesario tanto software? Si es posible resolver estos diferentes problemas en un mismo ambiente, ¿no? O sea, tanto hacer programas para resolver métodos numéricos, lo puedes hacer en un mismo ambiente donde puedes resolver problemas de información geográfica o estadísticos, ¿no? Y bueno, la solución son los lenguajes de programación, ¿no? Que te permiten resolver diferentes problemas en un mismo ambiente. Y en el ámbito académico hay dos sabores que son muy populares. Está R y Python. Y bueno, haciendo una similitud en peruana, ¿no? Es casi como, porque hay esta cierta rivalidad entre los usuarios de R y los usuarios de Python, ¿no? No, R es mejor, Python es mejor. Y bueno, es bien parecido a lo que pasa, ¿no? Cuando uno pide su menú chaufa, hay gente que prefiere su guantán frito y otros que prefieren su sopita guantán, ¿no? Entonces, igualito, realmente en el ámbito académico hay gente que o usa R o usa Python, ¿no? Y es casi como los Jedi y los Sith. Y bueno, entonces R y Python son lenguajes de programación, son open source, son software libre, son multiplataforma. Eso quiere decir que funcionan en Windows, en Linux, en Mac, hasta en Solaris también. Y son los más usados en ciencia de datos, o sea, en Data Scientist, siempre están R y Python, son las lenguajes más populares, aunque ahora también está Julia, también que está surgiendo. Y tienen muchos paquetes para diferentes necesidades. Y, o sea, paquetes es un conjunto de funciones, ¿no? Y esa es la razón principal por la que uno puede resolver diferentes problemas dentro de estos ambientes de programación, ¿no? Por ejemplo, R tiene un paquete que se llama OpenAir, que es exclusivo para, para, trabajar con datos de contaminación atmosférica, ¿no? Uf, te, 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 te ahorra bastante tiempo. Y también está el paquete SF para trabajar con datos geográficos en R. Python, por ejemplo, tiene pandas, el paquete de pandas para trabajar con data frames, con datos tabulares. Python también tiene el paquete CheeseArray, que es para trabajar con archivos NetCDF, por ejemplo, ¿no? Datos matriciales. Y hay una serie de paquetes, o sea, ha habido gente que ha tenido diferentes problemas y ya tiene su paquete y lo comparte con la comunidad, ¿no? Porque es software libre. Eh, entonces, uy, entonces acá un ejemplo de R, ¿no? Recuerdo que cuando fue la cuarentena allá en Perú, me quedé con la curiosidad de analizar cómo está la concentración de contaminantes antes y después de la cuarentena, ¿no? Y entonces me puse a bajar los datos de material particulado de la Embajada de Estados Unidos y empecé a hacer unos pequeños análisis, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente la concentración disminuyó después de la cuarentena. Bueno, pero ese no es el punto. El punto es de que usando R comencé a hacer un programa que me permitía tener ciertos datos, cálculos. Por ejemplo, acá está la media después de la cuarentena y la media antes de la cuarentena, bajó. Me permitió hacer una gráfica, ¿no? Y tengo un programa listo para compartir también. Entonces, R me permitía hacer cálculos y visualizar información. Por otro lado, también, como les comentaba, en el elemento numérico, en el elemento de calidad del aire, a veces un input importante para estos modelos son las emisiones, ¿no? Y con unos colegas estábamos trabajando en un preprocesador que permitiese ingresar el archivo de emisiones al modelo WorkChem. Y ese programa lo estamos haciendo en Python. Y como pueden ver, este es un problema del tipo de información geográfica, ¿no? Hay que ubicar en cada punto la cantidad la tasa de emisión, ¿no? Y eso lo hicimos en Python. Entonces ahí tiene un mapita. Y bueno, entonces hemos visto que R y Python son lenguajes de programación que permiten resolver diferentes problemas, ¿no? Y ahora está la parte de visualización de datos, ¿no? Volviendo al ejemplo de Excel. Excel te permite hacer figuras y gráficas bastante básicas, ¿no? Y usualmente resuelven los problemas así, o sea, si quieres explorar rápidamente la información, ¿no?
Pero cuando tienes mayor cantidad de datos, cuando necesitas otro tipo de gráfico para visualizar, para sacar un insight de los datos, ¿no? Ya queda corto Excel. Y también recuerdo también que para hacer los gráficos en Excel a veces también era muy rígido, ¿no? Para ubicar la posición de una etiqueta, ¿no? El nombre de las ejes, por ejemplo, ¿no? Quitarle la grilla, bueno. Entonces, R y Python también tiene excelentes paquetes para visualización de datos. Y entonces, por ejemplo, acá le voy a poner un ejemplo, repito. En Python, tú puedes hacer tus series temporales que te tengas en Excel, ¿no? Y lo bonito es que un solo programa te puede permitir hacer una gran cantidad de figuras, ¿no? No tienes que estar seleccionando cada rato tus celdas y tus columnas, ¿no? Entonces puedes hacer una serie temporal. Esto es una figura de comparando datos observados con datos de modelo, ¿no? También puedes hacer mapas, como ya hemos visto. Estos son mapas un poco más formatados, ¿no? Ya se ven los límites estaduales, los límites distritales, los límites fronterizos, ¿no? Estos son dominios de simulación. Es en Python también, con Cartopy. Entonces, volvamos también otra vez en contaminación atmosférica. El parámetro de velocidad y dirección del viento es un parámetro bastante importante porque nos indica hacia dónde va a ir los contaminantes, ¿no? Y la velocidad también nos puede indicar el grado de mixtura, de mezcla de esos contaminantes en la atmósfera, ¿no? Entonces, con R te permite, usando el paquete OpenR, te permite hacer esta rosa de vientos, ¿no? Que es un gráfico un poco más complejo, ¿no? O si no, también este es otro tipo de gráfico que se llama heatmaps, que también es bastante interesante, ¿no? O sea, en el eje X aquí tenemos las horas, en el eje Y tenemos estaciones y nos damos cuenta que la mayor concentración ocurre alrededor del lado de la tarde, ¿no? Este es ozono. Aquí falta poner el ozono, ¿no? Y ahora está la etapa de reportar, ¿no? Entonces tú ya hiciste el experimento, recogiste tus datos, los analizaste, calculaste medias, modas, R's, todos esos cálculos. Hiciste una gráfica para mostrar esos resultados, ¿no? Para resumirlos. Y ahora es el momento de reportar, ¿no? Escribir cómo lo hiciste, por qué lo hiciste y a dónde quieres llegar, ¿no? Entonces aquí para nosotros siempre usamos, o sea, el software comercial más usado para reportar es Word, ¿no? Pero ese Word puede hacerte enojar, así. Word puede hacerte perder la paciencia. Mi principal problema con Word es al momento de ubicar figuras, ¿no? Yo me acuerdo que uno trata de mover una figura en Word y ya, te desconfiguró todo tu formato que tardaste mucho tiempo en hacerlo, ¿no? O si no, también Word tiene la mala costumbre de colgarse en los momentos más inoportunos, ¿no? Cuando ya te quedan 15 minutos para entregar tu trabajo y ¡pah! Se cuelga. Uno literalmente le da ganas de reventar el computador. Y bueno, acá está el software libre de rescate, ¿no? Es LaTeX. Es una herramienta también para redactar, ¿no? Para hacer documentos. Y en los software para hacer documentos existen dos paradigmas. El primero es el paradigma what you see is what you get. O sea, lo que tú ves es lo que tú obtienes. Y ese es el paradigma que tiene usualmente los programas de ofimática, de Microsoft, de ofimática, ¿no? Por ejemplo, el Microsoft Word y Microsoft PowerPoint, ¿no? O sea, hasta también el Google Doc, por ejemplo, mientras hacía esta presentación, yo escribía, le ponía el color negro, color rojo algunas palabras, y negritas, todos. Entonces, así como yo lo veo en la diapositiva, así es como va a quedar al final, ¿no? Entonces, lo que yo veo, así es como queda. Pero existe otro paradigma que se llama what you see, what you mean, o sea, lo que tú ves es lo que quieres decir. Y es un poquito diferente, ¿no? Y LaTeX es usa este paradigma, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está. A la izquierda, acá traté de reproducir ese slide, ¿no? Al lado izquierdo yo tengo mi código en LaTeX
y al lado derecho es como, una vez que lo compilas, es como aparece, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí elijo el tipo de documento que es Beamer, que es para hacer presentaciones, ¿no? Defino el color de fondo aquí, eh, escribo, acá le pongo que sea el color rojo, ¿no? Entonces, prácticamente el látex es casi como programar, ¿no? Escribir como programando. Y la ventaja de escribir como programando es que al final tú terminas enfocándote más en el contenido que en el formato. Y acá este es un tip para cuando ustedes quieren escribir algún informe, es escribe todo lo que escribe primero y edita después. O sea, al final preocúpate por formato cuando escriban sus tareas, sus laboratorios, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las ventajas de usar látex en el ámbito académico? Bueno, tiene muchas. La que saltan más a la vista es que permite escribir ecuaciones mucho más fácil. Esa también es una de mis quejas con Microsoft Word. Escribir ecuaciones es sumamente tedioso. Otra cosa también importante en LaTeX es que te permite citar mucho más fácil, ¿no? No sé si pueden ver aquí, a ver, voy a poner aquí el puntero. Por ejemplo, para citar, uno simplemente pone cite y el nombre del paper, por ejemplo, en este caso, y aparece automáticamente y la referencia sale automático, ¿no? O sea, también la forma en que escribe subíndices, todo es sumamente rápido y la calidad de documentos es bastante alta. Y ahora, pros y contras. Así como lo bueno y lo malo, ¿no? Bueno, empecemos con lo malo. Ya que he tenido que esforzarme para encontrar los contras, ¿eh? Bueno, el primero es el que no son muy populares en todos los ambientes, ¿no? O sea, supongo que cuando uno va a trabajar en una consultoría, ¿no? Usualmente usan software comercial porque es un poco más seguro, ¿no? Software comercial, si uno tiene alguna duda, automáticamente está el equipo de soporte listo para ayudar, ¿no? Entonces es muy probable que mucha gente use ArcGIS, AutoCAD en estos lugares que QuantumGIS o QCAD, ¿no? A veces puede ser difícil de instalar, aunque eso ya poco a poco ha ido cambiando, ¿no? Instalar software libre antes, por ejemplo, por lo menos en Linux era bastante complicado, pero poco a poco va mejorando, ¿no? También instalar Python en Windows también era un poco difícil, pero ahora existen unos softwares, unos paquetes mucho que facilitan el trabajo, ¿no? Como Anaconda y Conda, que te permiten poner Python en Windows mucho más rápidamente, pero creo que la principal contra es que hay una curva de aprendizaje, ¿no? O sea que tener cierta proficiencia en un lenguaje de programación, como lleva tiempo, ¿no? Es casi como bien parecido cuando uno aprende otro idioma, ¿no? Uno tiene que estar constantemente sumergido en él, ¿no? O sea, hay que darle tiempo y, bueno, hay que tener paciencia, ¿no? Pero una vez que ya tienes cierta proficiencia, la cosa es mucho más sencilla. Los pros, la principal, son gratis. Entonces, eso permite que no hay límite de licencias, ¿no? Si uno quiere hacer un curso en la agraria, a veces uno tiene un número de licencias, por ejemplo, de AutoCAD, de ArcGIS, ¿no? Entonces, pero como acá el software es gratis, uno puede instalarlo en las computadoras que quiera y sin ningún problema, ¿no? Entonces, una contra era que era difícil la curva de aprendizaje, ¿no? Pero por el simple hecho de ser gratis, también tiene mucho, eso conlleva que haya muchos usuarios y por lo tanto hay pero mucha ayuda en línea. O sea, es bien probable que el problema que tú tuviste o que tienes para programar, alguien ya lo tuvo y ya lo resolvieron, ¿no? Hay mucha gente que tiene sus blogs donde escriben cómo resolver un problema de programación. También hay foros, está Stack Overflow, donde hay mucha ayuda también. Entonces, si bien es difícil aprender, hay mucha ayuda online. También son versátiles, ¿no? Entonces, no necesariamente un lenguaje de programación te va a servir en el ámbito académico, también te puede servir por otras cosas, ¿no? Volviendo al ejemplo de los datos
de contaminantes antes y después de la pandemia en Lima, ¿no? Para bajar esa información, yo creé un script para poder bajar esa información automáticamente, ¿no? Entonces, uno consigue utilizar la misma información por otros fines, ¿no? Uno también puede hacer una página web con Python o con R, puede hacer hasta una presentación también, hasta también pueden hacer documentos con R y con Python, ¿no? Y también otra gran ventaja es que uno puede contribuir, ¿no? O sea, si tú estás trabajando en una área y específica, ponte toxicología, ¿no? Y en toxicología tú estás haciendo tu tesis y tienes una serie de problemas que tú vas resolviendo a través de programas, ¿no? Entonces tú puedes juntar todos esos programitas que hiciste en un paquete y compartirlo, ¿no? Y mucha gente te va a agradecer por haber contribuido con tu paquete de toxicología y mucha gente va a contribuir con ese, va a bajar tu paquete y va a ver, oye, acá te falta esto, oye, esto puede mejorar aquí, ¿no? Entonces, eso es lo bonito del software libre, ¿no? Que todos contribuyen, es casi algo así como los tres mosqueteros, ¿no? Todos para uno y uno para todos, ¿no? Y es algo muy, muy bacán, muy bonito. Es un gran pro para usar software libre. Y ahora, ¿cuál es la importancia en la investigación de estos software libres, no? Entonces acá hay una pregunta, ¿no? ¿Ustedes sabían así que no siempre es posible reproducir tus resultados de una investigación? Es más, incluso las hechas por tu yo del pasado, ¿no? Y eso también lo he vivido en carne propia, ¿no? Cuando yo una vez quería reproducir unos resultados que obtuve el primer año de doctorado, por ejemplo, o sea, que era imposible poder reproducir esos valores, ¿no? O si no, también cuando quería reproducir algunos trabajos de la misma universidad agraria, ¿no? Entonces, los software libres realmente ayudan a replicar la investigación, ¿no? Realmente, sí, en inglés se llama reproducibility of science. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, como no hay límite, como no hay licencia, todos pueden acceder al lenguaje de programación o el script que tú tienes o el programa que utilizaste, ¿no? O, o sea, se comparte el script, la data original, tu reporte, cómo llegaste al mismo resultado y otra gente puede, puede, puede reproducir tu resultado en otros colegas. El ejemplo más claro en relación a la licencia es que si tú usas MATLAB y tu otro colega que está en otro país, por ejemplo, no tiene MATLAB, y si tu script lo hiciste en MATLAB, él no va a poder reproducir tu experimento, ¿no? Entonces, como es software libre, si tú hiciste tu trabajo en Python y tu colega no usa Python, pero puede instalarlo, ¿no? Entonces, y puede reproducir la investigación. Y esto usualmente es algo que se hace, ¿eh? O sea, uno comparte el script, manda por mail o por Google Drive o por Dropbox la información y uno reproduce los resultados, ¿no? Sin embargo, es necesario más transparencia y más colaboración, ¿no? Ese ir y venir por mail no suele ser la forma más eficiente de transparentar y colaborar, ¿no? Y aquí es donde entra la cancha Git y GitHub. Git, Git es un software de control de cambios y GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo. Esto suena bastante complicado y realmente lo es. O sea, Git es un programa de control de cambios, software libre también, pero sumamente difícil de aprender, complicado, difícil de aprender a veces, con comandos a veces, ¿no? Y bueno, mejor un ejemplo. ¿Ustedes no probablemente les ha pasado que tienen un documento, le envían a su profesor, orientador, lo revisa, revisión 2, lo manda a un colega, comentarios, después otras correcciones, ya no sabes cuál fue la diferencia de la revisión 6 con la revisión 8, y al final terminas teniendo un documento final, pero no tienes idea de cómo llegaste a ese documento final, ¿no? Por ejemplo, un caso personal, este es el nombre del documento final de mi tesis de grado de UNAL. Se llamaba Tesis, borrador, final, por fin de los porfines, versión 2.0 del día 9 de mayo del 2012. No les miento.
Y, y bueno, entonces, lo que quiero que queden claro es que Git evita esta situación. Evita que tengas esos nombres complejos de tus documentos finales, ¿no? Pero mejor un ejemplo práctico. Volvamos a ese programita, ese preprocesador de emisiones. Entonces, con mis colegas programamos, hicimos el programa, se llama AskForWord.py, y lo subí a GitHub, y usa control de cambios, usa Git. Entonces, hice un reporte usando Markdown, y donde se detalla qué es AskForWord.py, cómo instalarlo y cómo correrlo, ¿no? Entonces, como usé Git, Git te muestra todos los cambios que se ha hecho para llegar a esa versión final, ¿no? Por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿no? Que corregí algunos errores ortográficos, cambié el archivo de entrada. Entonces hay un histórico de todos los cambios que se han hecho, ¿no? Y no existe no hay AskForWord.py versión 2 del día. Simplemente se trabaja con un único archivo. Y Git se encarga de guardar los cambios que se han hecho en cada uno de esos pasos, ¿no? Y también me permite dejar en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ver cómo estaba mi programa el día 26 de marzo, tranquilamente yo puedo volver a recuperar ese archivo. Y como les comentaba, Git guarda esos cambios, ¿no? Por ejemplo, acá se puede ver los cambios en el formato, ¿no? O sea, el menos quiere decir que borré y el más que agregué, ¿no? Entonces eso quiere decir que quité el archivo CFG para ser usado con YAML. En conclusión, la historia es así. Había una vez un programa en Python con Git, que se subió a GitHub. Los colegas pueden descargar el programa, evaluarlo, siguen los pasos en el README y pueden ver las correcciones. Entonces pueden ver la historia de cómo se llegó a esa última versión. Ellos pueden crear copias, examinarlas, corregirlas y mejoran el programa. Entonces se replica, se colabora y mejora. Y esto es mucho más eficiente que estarse mandando las versiones por Gmail o por Dropbox o por Google Drive, ¿no? O sea, todos los colegas y yo trabajamos en ese GitHub. En un lugar está todo, entonces, y todos se comparten. Y ahí está la transparencia, ¿no? O sea, volviendo aquí, aquí están todas las modificaciones que hicieron el programa, ¿no? Y solamente una modificación viene de un error, ¿no? Entonces, aquí este es un histórico de todas mis metidas de pata, de a lo que voy. Si bien, esta es una pequeña moraleja, si bien la sociedad nos dice, nos ha hecho así como que tengamos miedo al error, realmente los errores hay que abrazarlos, hay que decirle muy bien, gracias error, aprendí mucho de ti. Entonces, en el ámbito de la ciencia, usualmente los mayores aprendizajes vienen de los errores, ¿no? Entonces, mantengan sus errores ahí, cometan los errores que ustedes deseen, no hay problema, es parte del trabajo, del proceso académico, ¿no? Hacen mucho más transparentes las cosas. Entonces se replica, colabora y mejora. Entonces, si van a trabajar en un proyecto, creo que es mejor trabajarlo en GitHub que en trabajarlo en Google Drive, y mucho mejor que trabajarlo en Dropbox, y mucho mejor que mandarse los trabajos por mail, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿cuáles son los programas, los software libres más utilizados en el ámbito académico? Preferimos los lenguajes científicos de programación. ¿Cuáles son sus pros y contras? Bueno, los pros son que son gratis y versátiles. Sin embargo, hay una curva de aprendizaje. Pero, como son libres, hay una gran comunidad que los usa y por lo tanto hay mucha, pero mucha ayuda online. Google es su mejor amigo. Crean cualquier problema y aparece una solución. ¿Y por qué son importantes en la investigación? Principalmente porque el uso de software libres, el uso de la programación y usándolo junto con Git y GitHub permiten la reproducibilidad de la ciencia, ¿no? Entonces, palabras finales.
una confesión, ¿no? Esto también, esta presentación tiene ciertas intenciones subalternas, ¿no? Yo creo que sí, en retrospectiva, yo siento que a mí me hubiera gustado mucho que me dieran esta clase cuando empecé la agraria y cuando empecé a hacer la maestría, ¿no? Creo que es algo bastante útil para los futuros estudiantes, tanto para los que van a dedicarse a la investigación como para los que van a trabajar en el área industrial, ¿no? Entonces, me hubiera gustado recibir ese tipo de clase, ¿no? Y estoy aquí más que nada para invitarles a que prueben AR, que prueben Python, que prueben LaTeX y Git, que tengan paciencia y mucho optimismo, no tengan miedo a equivocarse, no tengan miedo a compartir sus errores con otras personas porque así es como se aprende. Y eso, ¿no? Y recuerden que antes de ser bueno en algo hay que ser malo en eso, ¿no? O sea, antes de tocar acordes, arpegios en una guitarra, uno siempre empieza con el tatetí, ¿no? Con el himno de la alegría. Entonces, es eso, ¿no? Esta presentación se ayudó de, de varios recursos de que está en internet, muchos memes. Yo recomiendo mucho el libro Effective Computation in Physics. Es una gran introducción a diferentes herramientas de software libres para la investigación. También, ¿qué más? Creo que si van a comprar un libro que sea ojalá que lo tengan en la área. Y bueno, si quieren probar R, acá está cómo bajarlo. Recomiendo mucho usar R junto con RStudio o Python también con Spider o con Jupyter y LaTeX pueden probarlo en Overleaf, que es una plataforma online donde uno puede eh, trabajar en LaTeX, ¿no? O sea, no es necesario instalar LaTeX en tu computador para usarlo, o sea, Overleaf. Y bueno, muchas gracias por su atención. Y si tienen alguna pregunta, estoy acá a su disposición. Y bueno, acá también tengo que confesar una cosa. Esta presentación la hice también para los alumnos de la uni. También me invitaron a un webinar y está disponible en esta dirección, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Magister Mario. Pasaremos ahora a la ronda de preguntas. Ya Sí, saben que sí. si alguien desea hacerlo, pueden escribirlo por el chat o prender su micrófono. Voy a empezar leyendo algunas preguntas que ya están en el chat. Por ejemplo, ¿qué opinión tiene al respecto con software pirata como el caso de ArcGIS y software libre QGIS? Bueno, es una pregunta ética y está inmoral, ¿no? Pero yo creo que si tú quieres usar software pirata, bueno, creo que nada es tu decisión, ¿no? Pero si puedes usar QuantumGIS, QGIS, que es gratuito, y hacer lo mismo que ArcGIS, yo creo que valdría la pena probar el software libre, ¿no? Obviamente que o sea, también en un país como el Perú, ¿no? O sea, yo recuerdo que durante el pregrado, ¿no? O sea, si no hubiera sido por los libros piratas, yo probablemente no hubiera podido probar los cursos que llevamos, ¿no? O sea, en la biblioteca de la área no hay suficientes libros para todos. Recuerdo que me conseguí el software pirata, no, el software no, el libro pirata de Serway, ¿no? Entonces, pero ahora que ya estoy un poco más grande, ya me curtí algunos años, creo que si tienen la opción de hacer software libre, creo que es preferible usarlo, ¿no? Es una buena pregunta, pero también espero haberte ayudado en una parte, ¿no? Usa software libre, listo. ¿Qué más? ¿Otra pregunta? ¿Aló? ¿Me escuchan? Buenas, Mario, aquí hay otra pregunta. Dice,
¿Qué podría comentarnos acerca de Machine Learning y Deep Learning? Ah, bueno, Machine Learning y Deep Learning está muy de moda actualmente en el ámbito de Data Science, ¿no? Bueno, la verdad no soy un experto, pero o sea, tienen que ver mucho con inteligencia artificial, ¿no? Y se usa bastante hasta también en el área de contaminación atmosférica, por lo menos te puedo comentar que se usa, por ejemplo, redes neuronales para hacer modelos para predecir la concentración de calidad del aire, ¿no? Ahí también está muy de moda y sus usos son para muchas áreas, ¿no? Recuerdo que una vez fui a una palestra sobre Machine Learning y para identificar estafas online de tarjeta de crédito se usa mucho Machine Learning, ¿no? O sea, es un área que está emergiendo, es muy popular y usualmente usan R y Python para trabajar con los programas, ¿no? Claro, sí. Muchas gracias por la respuesta. Aquí hay otra. Dice Roberto Alonso Vallejos. ¿Qué webs nos pueden ayudar a iniciar en el lenguaje de programación? Uy, en internet hay bastantes, ¿ah? Y recomiendo mucho los cursos de Coursera. En YouTube hay bastante información. Eh, de eso, ¿no? O sea, siempre, primero escoge tienes que escoger tu lenguaje de programación que quieres, ¿no? O si es R o si es Python. Y después puedes llevar un curso, me acuerdo que en ¿cómo se llama? Data Quest, una página que tiene cursos, Coursera, Udemy, edX también tienen cursos online gratuitos. DataCamp también es muy popular, donde te pueden dar la introducción a R y Python, ¿no? Y la mejor forma de aprender es usando el lenguaje de programación, ¿no? O sea, si en tu laboratorio de física te piden hacer un informe, pues fuérzate a usar Python o R, ¿no? Y LaTeX, o sea, en vez de usar Excel, agarra R y estos cálculos ahí, ¿no? Y así es la forma de aprender, ¿no? Pero hay muchos recursos en Internet, o sea, realmente es cuestión de googlear, probar, ver cuál te gusta, ver cuál es el que te, el profesor con el que más tienes más afín, ¿no? Pero sí, o sea, en conclusión, recomiendo los cursos de Coursera, de Udemy, edX y DataCamp. Ah, pero eso sí, importante. Cuando busquen información, creo que, por ejemplo, cuando vas a aprender Python, va a haber muchos tutoriales que son orientados a desarrollo web o desarrollo de software. Y eso sí son o sea, creo que te van a alejar mucho más del área en la que tú vas a aplicar el lenguaje de programación, ¿no? Entonces creo que busca tutoriales de R para ciencia de datos, ¿no? R para Data Science, Python para Data Science, en donde va a estar más enfocada el lenguaje de programación para cálculos, ¿no? Para trabajar con información, que es lo que usualmente hacemos, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias. Creo que también usualmente durante nuestros estudios de pregrado tenemos miedo de utilizar estos programas o más que miedo no nos atrevemos a utilizarlo, ¿no? Para realizar nuestros informes, como bien mencionaste, y usualmente se utiliza estas programaciones ya casi a finales para tu tesis o a partir de posgrado u otros cursos de investigación. Es ahí donde recién viene el interés de querer aprender estas programaciones. Creo que siempre es bueno ya desde el pregrado estar ahí, ¿no? En aprender estas programaciones, como bien mencionas. Sí, sí, es efectivamente lo que dices. O sea, yo recuerdo que, o sea, que, yo me metía en R por la misma necesidad de que el Excel ya no me daba abasto, ya, o sea, ya trabajaba con una gran cantidad de datos y entonces tuve que entrar a programar, ¿no? Pero sí, yo realmente recomiendo a todos los alumnos de pregrado que empiecen a usarlos y también que los profesores también sean más abiertos a usar estos softwares, ¿no? O sea, cuando nosotros llevamos los cursos de estadística, llevamos los cursos de métodos numéricos, se usa software comercial, ¿no?
Y realmente eso es parte del presupuesto de la universidad, también va a ser las licencias, ¿no? Entonces yo creo que también si la misma universidad se empieza a usar software comercial, también puede haber pues, un ahorro para ellos, ¿no? Y un beneficio para los estudiantes. Sí, de hecho. Bueno, si tienen alguna consulta pueden realizarlo o en todo caso ya podríamos darlo por cerrado la ronda de preguntas. Bueno, en todo caso, como no hay preguntas más, entonces le daré el pase a mi compañera Yanela. Muchas gracias, Magíster Mario. Gracias, Mónica. ¿Algunas palabras que quisiera decir, Magíster Mario, antes de finalizar su charla? Sí, palabras finales. Uno que pueden llamarme Mario, nada más, no es necesario poner, por favor. Y bueno, palabras finales, ¿no? Entonces, buena suerte en sus estudios. Aprovechen este tiempo también para aprender estas opciones que les comenté, ¿no? Cuídense mucho, que estén bien de salud y buena suerte, sí. Cuídense mucho, eso. Cuídense mucho, buena suerte y estudien.